A continuación, los invitamos a leer un cuento y a trabajar sobre algunos ejemplos que estarían activando los 4 niveles de lectura que explicamos anteriormente. Primero, entonces, vamos a mirar esas actividades de contextualización que podemos proponer a nuestros estudiantes o que pueden ustedes resolver en su cabeza. Luego ustedes van a pasar a la lectura del cuento o a escucharlo si a ustedes les queda más cómodo ver el video. Luego vamos a ver actividades que ejemplifican los otros 3 niveles que suceden después de la contextualización de las líneas. Y luego vamos a ver cómo estas actividades a su vez se complementan muy bien con los enfoques de literatura que para responder a las preguntas de qué nos anticipa el texto y de qué manera podemos aproximarnos a él, se han propuesto algunas actividades ejemplificadoras. En la primera, se indaga a los estudiantes acerca de si conocen a la autora o si han leído otras obras escritas por ella, ya que es una autora muy prolífica. El cuento en particular que vamos a trabajar pertenece a la literatura juvenil. Por ahí los chicos han leído alguna obra de la literatura infantil o algún poema. Luego se le pide a los alumnos que observen las distintas portadas del cuento y que comenten qué les anticipan las imágenes acerca de la obra. El- la imagen, digamos, aporta muchísimos significados y nosotros podemos deducir por el tono de la imagen em, un poco la temática o el tono del cuento, el tono de la narración del cuento. Entonces, en este ejemplo se estaría indagando o trabajando con los elementos autor, imágenes en portada y una breve anticipación de tema a través de las predicciones que se puedan realizar a través de la imagen. En la actividad 2 se les pide a los estudiantes que comenten el significado de las siguientes frases, es decir, todas ellas contienen la palabra viento. Algunas de ellas son frases cotidianas que se utilizan, dichos, y bueno, es un poco indagar sobre los saberes previos de los alumnos en cuanto al significado de estas frases populares. Luego se continúa con esto, con este juego de la palabra viento, preguntándoles, ¿con qué idea se asocia el uso de la palabra viento? En este caso, uno puede sugerir varias opciones para que ellos vean cuál les sienta mejor, o bien podemos pedirles a ellos que nos sugieran por ellos mismos las ideas. Aquí hay, digamos, 3 palabras que la palabra viento me pareció a mí que podrían sugerir inestabilidad, en este caso fuerza o algo de lo efímero, pero estas actividades, ustedes saben, se pueden variar. Y luego se les preguntaría, ¿cómo crees que estas ideas se asocian al título del cuento que también contiene la palabra viento? Entonces estaría indagando sobre sus saberes previos, trabajando sobre el título y realizando una anticipación de símbolo, ya que la palabra viento es el símbolo principal de este cuento. Ahora los invitamos a leer el cuento, a disfrutarlo o a escuchar el cuento si les queda más cómodo. Aquí yo les incluí 2 links de 2 personas narrando el mismo cuento para que ustedes, digamos, puedan elegir el que les gusta más. Ustedes verán que después de haber realizado o pensado las actividades de contextualización de las líneas, le van a prestar más atención al uso que se ha hecho de la palabra viento a lo largo de toda la historia. Se van a predisponer mejor para indagar sobre esto, tal vez,
y van a poder, digamos, contrarrestar el tono de las imágenes de las portadas con el tono del cuento mismo. Para ejemplificar los siguientes niveles, vamos a estar trabajando de dos maneras. Por un lado, vamos a exponer primero algunas frases que contendrían el significado literal del texto o el significado inferencial o crítico. Y luego vamos a proponer actividades que estarían traduciendo esas expresiones. Pero esta primera parte de exponer estas expresiones la realizamos para nosotros, para darnos cuenta exactamente de la diferencia y para poder responder a esas preguntas. En este caso, entonces, con respecto a la lectura literal del texto, nos interesa saber qué dice el texto de manera manifiesta y cómo decodificar lo que dice el texto. Entonces, aquí hemos incluido las siguientes expresiones. ¿Qué nos dice el texto? Que el padre de la muchacha, que es la narradora, se fue de casa un día, abandonando así a la madre y la hija. También nos dice que es el cumpleaños de la madre ese día y vendrán Ricardo y su hijo. A la muchacha esta idea le resulta insoportable. El texto también nos dice que el hijo de Ricardo, que se llama Juanjo, representa una amenaza para la muchacha, pero que finalmente Juanjo y la muchacha descubren que tienen un viento en común. Ahora vamos a ver cómo esto que nos dice el texto puede ser trabajado o indagado en nuestros estudiantes. Cómo podemos pedirles a ellos o cómo podemos comprobar que están decodificando bien lo que dice el texto. Para poder trabajar el cómo, entonces vamos a recurrir a preguntas de bajo orden que bien se responden desde el modo, ¿se acuerdan ustedes? Las preguntas que comienzan dónde, cómo, quién, qué. Y aquí hemos preguntado dónde transcurre la historia, qué le ha sucedido a la muchacha en el pasado, cómo afecta ese hecho su presente. ¿Cómo se siente la muchacha frente a la inminente presencia de Ricardo y Juanjo? Las respuestas a estas preguntas están literalmente escritas en el texto. Si ellos examinan el texto, las van a poder rastrear. Tal vez no con las mismas palabras, pero están explícitas en el texto. Entonces, de esta manera se está pidiendo a los alumnos trabajar un poco con el argumento del cuento y con la decodificación de los sucesos. Luego se les pide a los estudiantes que subrayen en el texto todas aquellas expresiones que contengan la palabra viento. En este caso es muy sencillo lo que ellos tienen que hacer porque simplemente tienen que identificar en el texto algunas expresiones que contienen la palabra para luego seguir trabajando sobre esto. Esta actividad va a seguirse trabajando en el siguiente nivel, es decir, que nos sirve de transición para la lectura entre líneas.